Lucho, que probablemente no era una buena idea que estuviera yo hoy día porque ya van a estar aburridos los hermanos Conce de verme por la pantalla, por Zoom. Así que doy gracias por invitarme nuevamente, por poder acompañarlos. Como lo he dicho en otras ocasiones, es una asamblea a la cual le tengo mucho cariño, tengo grandes amigos en medio de ustedes, por lo tanto siempre va a ser un placer poder estar junto a ustedes. Luchito me dijo que tenía media hora aproximadamente para esta primera parte, así que rápidamente les pido que me acompañen a la segunda carta de Pedro. Vamos a leer los primeros versículos de esta carta, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, para ver algunas verdades, algunos principios, algunas hermosas verdades que contienen estos primeros versículos de esta epístola. Segunda Pedro, capítulo 1, entonces, comenzando la lectura en el versículo 1, dice así la palabra de nuestro Dios: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad amor fraternal, y al amor y al afecto fraternal amor. Hasta aquí la lectura de la palabra de nuestro Dios. Me hubiese gustado poder leer más, pero creo que vamos a estar concentrados en los primeros versículos de este capítulo, donde nos encontramos con el saludo inicial, con la introducción de esta epístola, y donde creo que vamos a alcanzar a estar en esta tarde. Si miramos los primeros dos versículos, que son una especie de introducción, lo que vamos a ver es que el apóstol Pedro de alguna forma nos está llamando a recordar o a considerar profundamente nuestra salvación. El llamado al apóstol es que podamos mirar, podamos ver la salvación que hemos recibido, podamos ver lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, y frente a eso hay una respuesta en nuestros corazones para que nuestra santificación vaya creciendo día a día. No es solo recordar que soy creyente, no es solo recordar que soy salvo, que salí del peligro del infierno, que ya no hay más condenación. Podemos repetir ese maravilloso versículo de Romanos: ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, pero es más allá de eso. Es a considerar profundamente todo lo que la redención significa en nosotros. Pedro nos dice que debemos considerar que hemos obtenido una salvación, que hemos obtenido una fe muy preciosa. Está escribiendo el gran apóstol Pedro, y es su última carta, por lo tanto algunos han dicho que es su último legado, sus últimas palabras, y por lo tanto debemos poner atención. Y lo que va a hacer Pedro entonces en esta última carta, lo que él quiere es que nosotros confiemos profundamente en nuestra salvación. Es que el tema de la salvación sea un tema relevante, sea un tema real en nuestras vidas. Él quiere que confiemos en las Escrituras, que conozcamos las Escrituras. Él quiere que seamos creyentes confiados en la segunda venida, para que por medio de todo esto podamos tener vidas santas, podamos vivir de manera piadosa. Eso es uno de los objetivos que Pedro nos va a presentar y que vamos a ver en estos versículos. Ahora, si nos fijamos desde el versículo 1, la presentación que el apóstol Pedro hace de él mismo es común a la que otros siervos han hecho respecto de sí mismo. Uno recuerda probablemente Romanos capítulo 1, que muchos se sabrán de memoria quizás, y es muy parecida a Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio. Pedro ocupa una forma muy similar y va a decir: Simón Pedro, siervo y apóstol
de Jesucristo. Ocupa prácticamente las mismas palabras que el apóstol Pablo, pero quiero que nos fijemos un poco en esto. Hay muchas cosas de la Escritura que nos parecen tan familiares, tan cotidianas, que a veces pasamos de largo, no volvemos a considerar lo que ellas nos pueden decir y lo que ellas nos pueden enseñar. Ahora, si pensamos bien, la manera en que Pedro se está presentando está logrando una unión maravillosa, un equilibrio maravilloso, un excelente balance entre humildad y autoridad, entre humildad y dignidad. Es un equilibrio perfecto, no solo para un líder espiritual, sino también para todo creyente. Debiésemos nosotros buscar que en nuestra vida haya este equilibrio, que podamos mirarnos a nosotros mismos y presentarnos a nosotros mismos, no solo de palabras, sino como motivo de que los demás vean en nosotros precisamente este equilibrio, el equilibrio de que haya humildad en nuestras vidas, pero una humildad que entiende el lugar que ocupamos. Él va a decir que es siervo. Fíjense que para nosotros leer siervo, como decía recién, es algo común, es algo tan cotidiano que lo pasamos por las hojas de la Biblia y pasamos de largo. Y por otro lado también, existe un extremo, principalmente en nuestras asambleas, lo digo así porque no conozco otros lugares, no conozco denominaciones que usen este término siervo para hablar de hermanos que están dedicados a la obra, de ancianos, de hermanos muy conocidos. Entonces se habla del siervo, no, que él es un siervo del Señor. No se te ocurra hablar del siervo, no, pela a todos los hermanos, pero cuidado con el siervo. Y le hemos dado a este concepto de siervo un concepto más bien de autoridad, más bien de importancia, que el que realmente tenía cuando el apóstol Pedro escribió que él era siervo. Él está diciendo que es un esclavo. La palabra es muy conocida por nosotros y significa literalmente ser un esclavo. Él está diciendo, yo soy un esclavo de Jesucristo. Él se está presentando en primer lugar siendo el gran apóstol Pedro, pero se está presentando como un esclavo. Y a esto me refiero cuando digo que hay un espíritu de humildad en su vida. Él le está escribiendo a otros creyentes y le está escribiendo a otros hermanos que también son siervos y le está diciendo, yo soy siervo con ustedes. Todos nosotros somos siervos del Señor Jesucristo. Todos nosotros tenemos una posición que es baja, porque en ese tiempo la esclavitud era la parte más baja de la sociedad. Existía. No es como nosotros que miramos la esclavitud desde lejos. Para el tiempo en que ellos escriben existía y era un estatus social, un estatus muy bajo. Y él reconoce ser de ese estatus o se ubica en ese estatus de acuerdo al Señor que tiene, de acuerdo a su Señor Jesucristo. Yo soy un esclavo del Señor Jesucristo. Yo soy alguien que está puesto por deber. Yo soy alguien que está puesto para obediencia. Yo soy alguien que está puesto en humildad. ¿Se fijan? Hay en primer lugar un espíritu de humildad. Yo no soy otra cosa sino un esclavo. Yo soy un esclavo con ustedes. Todos nosotros somos esclavos del Señor Jesucristo. Todos somos sirvientes. Todos debemos obediencia. Ahora, que Pedro diga que es un esclavo significa que él es un siervo humilde, que es un siervo que está obligado al deber, a deber hacer lo que su maestro le dice, sin importar un precio. Y eso fue Pedro de verdad. Recuerden Juan 21, el Señor Jesucristo habla con Pedro, esa hermoso intercambio, si me amas, haz lo que yo te digo, alimenta mis ovejas, sígueme, te costará la vida, pero obedéceme. Ese es el resumen de lo que el Señor Jesucristo le dice. Le dice que le va a costar la vida, literalmente. Que su servicio, si realmente ama al Señor y quiere tomar este servicio, va a ser hasta su vida, hasta que le cueste la vida, pero que debe obedecerle porque él era el maestro, él era el Señor y Pedro no era más que un siervo. Pedro lo supo de antemano, pero por amor a su Señor estuvo dispuesto también a vivirlo. Luego él va a decir, pasando de la humildad a la autoridad, a la dignidad, que él también es un apóstol de Jesucristo. Entonces, mientras por un lado Pedro se humilla a sí mismo, muestra que es igual a todos los creyentes, por otra parte se presenta a sí mismo como alguien especial que ha recibido una labor especial. Él es un enviado, un portavoz de Cristo, un enviado por el mismo Señor. Él tiene una posición de autoridad sobre sus hermanos y la presenta a la misma altura de esta posición de dignidad.
Y esto es lo que encuentro maravilloso, una linda mezcla, humilde pero consciente de quién es. O si lo queremos ver al revés, consciente de la autoridad recibida, de su posición, pero llevada a cabo con un espíritu de humildad. Él es un siervo de Jesucristo, un siervo que tiene un espíritu humilde para ministrar a sus hermanos. Lo segundo que quiero que veamos es que cuando él se refiere en el versículo 1, tanto a la justicia como a la fe igualmente preciosa que la de ellos, va a decir que esto es algo que habemos alcanzado, leemos en la Reina Valera, a los que habéis alcanzado por la justicia de Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Esta palabra alcanzar, la Biblia de las Américas la traduce como recibir. En realidad creo que ese es el concepto de este verbo, es recibir por asignación. Se usa solo otras 3 veces en el Nuevo Testamento, y en cada caso que se usa esta misma palabra, se refiere a obtener algo no por esfuerzo o por deseo, sino por designación o por suerte. Lucas capítulo 1, versículo 9, Juan 19, 24, Hechos 1, 17. Así que la palabra que Pedro escoge ilustra que para nosotros sería inútil, para cualquier persona sería inútil jactarse de su fe. No tiene sentido, porque no es algo que nosotros hayamos conseguido, no es algo que sea inherente a nosotros, que hemos nosotros tomado la decisión y por lo tanto nosotros somos mejores que otros que no lo han hecho. No fue así. Es algo que nos ha sido dado. Lo que Pedro va a graficar en el versículo 1 es que aquellas cosas que tienen que ver con nuestra salvación tienen que ver con Dios actuando en beneficio de nosotros. Es una asignación divina. Él dice, les escribo a ustedes que han recibido, que han obtenido la fe como una asignación divina. Y esto es realmente tremendo. Esto es maravilloso porque nos hace pensar en nuestra redención, pero nos hace poner en el lugar correcto. Es Dios quien hace esto para nosotros. Todo esto proviene de Dios, dirá el apóstol Pablo cuando hable del ministerio de la reconciliación. Lo que Pedro quiere es que veamos la salvación como la obra como la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y esto es realmente maravilloso. Cuando nosotros quedábamos cortos en llegar a la gloria de Dios, cuando la Escritura nos muestra como incapaces, cuando lo que nosotros poníamos era solo pecado, aparece Dios, nos da por gracia su salvación, no por nosotros, sino por Él, por el puro afecto de su voluntad, no para nuestra gloria, sino para su gloria, porque es su gracia infinita que nos ha dado salvación. Ahora, ¿qué es esto que se nos ha sido dado? ¿Qué es esto que habemos alcanzado, que hemos recibido? En primer lugar, se nos dice que es una, una fe, una fe que nos ha sido dada. Eh, Uno pudiera entender el concepto fe, por lo menos de 2 puntos de vista. Uno como el conjunto de doctrinas cristianas que nosotros tenemos y que conocemos y que se nos ha sido dada. Y por otro lado, la salvación, la fe que llegó a nosotros un día y por la cual fuimos hechos salvos. La salvación es por gracia sois salvos por medio de la fe. Creo que en este caso, hermanos, mi sugerencia es que en este caso miremos esta fe recibida como nuestra salvación, no tanto como el conjunto de verdades de la teología cristiana, sino como nuestra salvación. Fíjense que va a decir que esta fe es igualmente preciosa que la nuestra, él está hablando como apóstol, es igualmente preciosa que la fe de los apóstoles. El conjunto de doctrinas cristianas, la teología cristiana es una sola, y sería difícil que él dijera que nuestra teología es igualmente preciosa que la de los apóstoles. Por eso creo y sugiero que está pensando más bien en la redención, en la salvación, en esta salvación por gracia que hemos recibido por medio de la fe, que es solo obra de nuestro Dios, de nuestro gran Dios y Salvador. Es misericordia de Él, es por su gracia. Efesios capítulo 2, lo conocemos profundamente y nos va a hablar de eso, de nuestra fe, de nuestra salvación solo por gracia.
Esta es una fe que es igualmente preciosa, lo decía recién, y esta es una frase tremenda, porque si lo vemos desde este punto de vista, uno pudiera pensar en que los apóstoles eran hombres distintos, escogidos por el Señor mismo, enviados por Él. El apóstol Pablo va a decir que él casi no merecía el apostolado, y uno pudiera pensar en cristianos de una categoría especial. Lo decía al principio, cuando hablamos de los siervos de Dios, siervos. Hace poco un hermano me decía, me gustan las conferencias cuando están los siervos, los misioneros. No voy a decir nada al respecto, pero lo que quiero llamar la atención es a eso. Pudiera existir en nuestra mente ciertas categorías de creyentes. Creyentes que tienen una fe más fuerte, más poderosos en fe, los siervos, los misioneros, los dedicados a tiempo completo, y el resto, nosotros, los del montón, que somos salvos como por fuego, que ahí estamos, peleándola, pero no somos de esos grandes hombres de Dios, grandes maestros, grandes siervos. Pero fíjese que el apóstol Pedro está diciendo que la fe de los santos, de estos que han de recibir esta palabra, de todos nosotros, es igualmente preciosa que la fe de ellos. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Una fe que es de igual valor, de igual honor. Y por eso digo que es maravilloso. La preciosa fe recibida por nosotros, hermanos, es de igual valor que la fe de los apóstoles, que la fe de los primeros cristianos, que la fe del apóstol Pablo, que la fe de la iglesia primitiva, que la fe de los misioneros que llegaron y trajeron la palabra. No hay primera, segunda y terceras clases. No hay distintas categorías. No deben existir esas divisiones. ¿Y sabes qué? Precisamente este es un peligro en nuestras vidas. Que nosotros también sigamos con ese tipo de divisiones, donde hay algunos que conocen más, que conocen menos, donde hay consagrados y livianitos, donde hay profundos y carnales, donde hay algunos más santos y otros más mundanos. No hay categoría, no mezclemos nosotros las cosas, no introduzcamos nosotros categorías, gocémonos en que la fe que hemos recibido es igualmente preciosa, es de un valor sin igual, es de un valor maravilloso, es de un honor tremendo, tan grande, tan precioso como el honor de aquellos grandes hombres de Dios. No hay desigualdad en el cuerpo de Cristo. No hay hombre ni mujer, esclavo ni libre, judío ni griego. Somos todos uno. Somos uno en Cristo. Somos uno en el Espíritu. Hemos recibido una fe salvadora igualmente valiosa. Eliminemos, hermanos, nosotros las etiquetas. Busquemos la unidad entre el pueblo de Dios. Lo otro que nos dice el pasaje es que esta fe hermosa la hemos recibido por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Por medio de la justicia en Dios, traduce a alguien, y nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente hay dos maneras de ver este concepto justicia en este pasaje. Uno puede ser Dios actuando de manera justa con todos sus hijos, o la justicia del Señor perfecta que es cargada a nuestra cuenta al creer el Evangelio. La razón por la que todos hemos recibido una fe de igual valor y la razón por la que todos hemos recibido una posición de igual honor es porque tenemos un Dios que es justo y que no hace distinciones. Sería la primera manera de entenderlo. Fuimos hallados todos como pecadores. Es la gracia de Dios la que actúa en nuestras vidas. Es la salvación tan grande de Dios que actúa en todas nuestras vidas. Entonces Dios nos da igualmente misericordia y gracia. Es como, si el apóstol Pedro fuera un poco más allá en ese pensamiento de no haber etiquetas, de no haber distinción, y nos dijera que Dios actúa de manera justa con todos nosotros y nos pone en un lugar igual, en un lugar de un valor sin igual. Somos todos hechos hijos de Dios, somos todos renacidos de Dios, estamos todos en la familia de Dios. Por lo tanto, uno pudiera pensar que somos tan valiosos nosotros para Dios como cualquiera de los que ha entrado en su reino. Y esto sería genial. Pero por otro lado, también podemos pensar en esta maravillosa palabra, y probablemente tiene más sentido en el pasaje, en esta palabra de justicia, como el poder justificador que Dios posee. Dios justifica, Dios nos ha justificado, Dios nos ha redimido a nosotros que en otro tiempo éramos pecadores. En otras palabras, tenemos una fe preciosa
para creer y somos salvos porque Dios nos ha justificado. Es la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo imputada a nosotros. Así que tenemos fe solo porque Dios nos da y somos salvos porque Él nos justifica y Él nos concede la justicia. Como dirá el apóstol Pablo cuando habla de la reconciliación, es solo por el Señor Jesucristo, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él, todo de la misma manera, por la misma obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Romanos va a decir que con mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Cristo Jesús. Cuando uno pone su fe en el Señor Jesucristo, esta fe que nos ha sido dada por Dios, Dios nos justifica, Dios nos hace justo. Él es la fuente de la salvación. Él es quien actúa en favor nuestro en la salvación solo por su gracia, solo por su misericordia. Una salvación perfecta que disfrutamos nosotros, amados hermanos. Una salvación que es un regalo de Dios en todos los sentidos. Él es la fuente, Él es todo. Si eso es así, entonces lo que Pedro está haciendo es decirnos, mira, en el versículo 1 está Dios actuando en tu salvación. Ahora viene nuestra responsabilidad en los versículos que siguen. El versículo 2 nos va a decir, gracia y paz se multiplican a ti por el conocimiento de Dios y de Jesucristo, nuestro Señor. En otras palabras, como decías en el versículo 1, es Dios dándonos la perfecta salvación, la tremenda salvación que gozamos. En el versículo 2, nosotros tenemos que hacer algo. Está en nuestra responsabilidad. Dios hace su parte, ahora nosotros debemos responder con conocimiento. Fíjense que la palabra importante ahí tiene que ver con conocimiento. Se nos va a dar gracia y paz. No solo se nos va a dar gracia y paz, sino que el deseo es que sean multiplicadas. Es que haya gracia y paz de manera amplia para nosotros en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso decía que la palabra clave respecto a nuestra responsabilidad es conocimiento. La gracia y la paz se multiplican a los que tienen el conocimiento de Dios y de Jesucristo nuestro Señor. Nuestra preciosa fe se basa en conocer la verdad y vivir, hermanos, el día a día conociendo más y más la fuente de esa verdad. La palabra que ocupa Pedro aquí en conocimiento es muy ocupada en esta segunda carta. De una u otra forma, dicen los entendidos que aparece 16 veces en 3 capítulos. 16 veces. Eso es mucho. Pero no solo eso, sino que aquí, precisamente, la palabra está en su forma más intensa, está intensificada, es pleno conocimiento. No es solo conocer, es conocer plenamente. Tenemos que realmente conocer al Señor Jesucristo. Este pleno conocimiento significa un conocimiento mucho más allá, más profundo, más completo, más rico, más genuino. Pedro nos está diciendo que cuando el conocimiento profundo está en nuestras vidas, entonces es porque hay una verdadera fe ahí. Es como si nuestro deseo de conocer más profundamente a nuestro Señor Jesucristo, para que la gracia y la paz sea multiplicada en nuestra vida, sea una de las etiquetas que validen que hay una verdadera fe. El versículo 1 habla del Señor Jesucristo como nuestro Dios y Salvador Jesucristo. El versículo 2 va a hablar de Él como Jesús, como nuestro Señor. Fíjense, es un conocimiento del Señor que lo percibe como Dios, como Salvador, como Jesús, como Cristo, como Señor. Es la plenitud de todo lo que Él encarna. No sé si lo podemos ver así. Cuando nuestra vida alcanza ese pleno conocimiento de nuestro Señor, entonces recibiremos multiplicación de gracia y paz, porque lo conocemos a Él, como quien Él es en verdad. En el conocimiento de Dios y de Jesucristo, nuestro Señor, la gracia y la paz se multiplican para nosotros. Y esto no es solo un deseo del apóstol Pedro, esto es la realidad. Vivimos, hermanos, en una esfera de gracia. En Romanos 5 nos dice que en esta esfera de gracia es que tenemos paz para con Dios. En este favor gratuito y merecido para los pecadores, dándonos el perdón completo a través del Señor Jesucristo y para siempre, donde aparece la paz verdadera. La paz es efecto de la gracia. En el estado
disfrutar la paz, es disfrutar ese estado de bendición que fluye del perdón que Cristo nos ha dado. Y el apóstol quiere que sean multiplicadas, querido hermano, para ti y para mí. Que sean multiplicadas, que abunden cada vez más, en mayor medida, gracia y paz multiplicadas. Versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Pedro ahora nos va a hablar de la suficiencia de nuestra salvación. Versículo 1, Dios actuando en nuestra salvación. Versículo 2, nosotros conociendo más de ese Señor que ha actuado en nuestra salvación para vivir vidas que sean abundantes en gracia y en paz. Pero ahora Pedro va a ahondar en esto y nos va a hablar de que nuestra salvación es perfecta, que es suficiente para enfrentar todo lo relacionado a la vida actual y a nuestra meta de santidad. Fíjense que va a unir estos conceptos, vida y piedad. Ninguno de nosotros escapa a los problemas en este cuerpo pecaminoso que estamos viviendo. Además, viviendo en un mundo caído. Tentación, pecado, caída, fracaso, desilusiones, rechazo, frustración, insatisfacción, debilidad, dolor, tristeza, soledad, miedo, ansiedad, etcétera. Hermanos, son aspectos de la vida que en algún momento a todos nosotros nos puede llegar de diversas formas, en distintos momentos, en distintas circunstancias. Todas estas cosas son parte de nuestra vida. Ayer veíamos con unos hermanos en Deuteronomio capítulo 30, si hay algo que era un hecho para aquellos que estaban recibiendo aquellas promesas, que ellos iban a fallar. Y en nuestra vida también eso es una realidad, vamos a fallar. Hay una lucha diaria que debemos dar por mayor santidad, por vidas más piadosas. Por eso cuando miramos estos dos versículos, realmente debiésemos alegrarnos y debiésemos recibir esa paz que el apóstol desea que sea multiplicada para nosotros. Fíjense que tenemos todo, es lo que dice el versículo 3. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Tenemos todo. Tenemos esta nueva vida en Cristo y todo lo relacionado para que sea una vida más piadosa, una vida más santa. Lo tenemos. Tenemos todo lo necesario para que nuestra vida cristiana sea conducida en esa santidad. Por eso creemos que cualquier problema, lucha, prueba, lo que sea que tengamos que enfrentar, tenemos las herramientas que necesitamos para enfrentarlo. Tenemos todo en plenitud, lo tenemos todo en abundancia, lo tenemos todo en perfección. Absolutamente todo. Todo lo que tiene que ver con esta vida nos ha sido dada. Y todo lo que tiene que ver con la piedad también nos ha sido dado. Fíjense que de la misma manera que tenemos todo para enfrentar las cosas de esta vida, también tenemos todo para ser piadosos. Para Pedro este concepto es importante. Para ti, hermano, y para mí es importante. Una hermosa palabra, piedad, reverencia. Reverencia, adoración, obediencia, reconocimiento de su valor, de su honra, de su gloria. Mira, hermano, todo lo que necesitamos para ser reverentes, para ser santos, para ser piadosos lo tenemos. No necesitamos visiones especiales, no necesitamos sensaciones especiales, no necesitamos experiencias, milagros, algún tipo de señal. Pedro nos está diciendo que ya tenemos todos los recursos espirituales para perfeccionar esa vida eterna que está en nosotros y para manifestarlo en una vida piadosa. ¿Qué tremenda declaración tenemos en estos versículos? Todo lo que necesitamos está a nuestra disposición. Un comentarista decía, la gracia, que es tan poderosa para salvar, es igualmente poderosa para sostener e igualmente poderosa para transformar nuestras vidas
y manifestarse en nuestra conducta piadosa. Tenemos todo para este objetivo. Esto es realmente maravilloso. Lo que vemos en este tercer versículo son esencialmente tres cosas. Uno es el objetivo, lo que estamos viendo, todo lo que tiene que ver con nuestra vida y con la piedad para que seamos vencedores. Lo segundo que podemos ver en este versículo es el recurso que está disponible y que debemos tomar. Y lo tercero es cuál es el camino entonces para obtener ese recurso. Y con estas tres cosas, hermanos, termino. Lo primero es el objetivo. El objetivo es la vida y la piedad, decíamos recién. Pedro apunta a estas dos cosas, a una vida eterna hecha visible, palpable en nuestras vidas y que se refleja en piedad, una transformación moral y espiritual ahora, en vista de una esperanza de la vida venidera. En el capítulo 2 va a profundizar esto y va a mostrar una profunda preocupación por vidas corruptas y por falsos maestros que entran a la iglesia y que llevan a los hermanos a vivir vidas que no son deseables. Hay una estrecha relación para Pedro entre nuestra experiencia de vida y la piedad. La vida del creyente debe ser una vida de transformación, una vida de búsqueda de santidad. En la primera epístola, en el capítulo 1, Pedro va a recordar las palabras de Levítico y va a decir: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga justamente, vivid todo el tiempo de vuestra peregrinación conducidos en temor. Debe haber en nuestra vida crecimiento de piedad, hermanos. Debe haber un crecimiento en la santidad. Y es lo que debiésemos preguntarnos, si ese es un objetivo planteado por la Escritura, ¿está sucediendo en mi vida? ¿Estoy siendo más santo? ¿Estoy viviendo vida más piadosa? Sobre todo, si los recursos están ahí. Nuestro segundo punto es que los recursos están disponibles. El camino a la piedad no está dentro de nuestro propio poder, de nuestras propias capacidades. Lo veíamos los días martes. Es la gracia de Dios manifestada para salvación. Esa misma gracia es la que nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir en este siglo de manera justa, piadosa y sobria. Es la gracia de Dios la que actúa. Y Pedro nos está diciendo que es el poder divino, es el poder de Dios que nos ha sido concedido, el que nos permite que tengamos una vida piadosa. Esto es muy importante. Cuando se trata de la piedad debemos entender que sigue siendo gracia, su poder actuando en nuestras vidas para nuestro beneficio. Por supuesto, esto no significa que debemos ser pasivos en la gracia de Dios, así que yo me quedo aquí en la casa y espero que la gracia de alguna manera milagrosa me transforme en un hombre más santo cuando termine este confinamiento. No, Pablo va a decir que nos ocupemos de nuestra salvación porque Dios está obrando en nosotros, porque Dios es el que produce tanto el querer como el hacer por su voluntad. Por lo tanto, no debe haber en nosotros ninguna pasividad ni ningún relajo. Debemos ocuparnos, pero lo importante y lo relevante es que no depende de nuestras fuerzas, por lo tanto no tenemos que frustrarnos cuando esto no está sucediendo. Es su poder y debemos ponernos a disposición de ese poder transformador. La verdad es que nosotros nunca podríamos ser perfectamente piadosos, nunca podríamos ser santos, si no es por el poder divino que actúa en nosotros. La fe cristiana, queridos jóvenes, no es solamente un conjunto de doctrinas para ser aceptadas, es un poder real que está siendo experimentado en nuestras vidas. Es un poder extraordinario. Es la súper eminente grandeza de su poder hacia nosotros, dice Pablo a los Efesios. Un poder que actúa en el Señor Jesucristo resucitándolo a los muertos y ascendiéndolo y poniéndolo como cabeza de la iglesia. Ese poder está disponible hacia nosotros. Es un poder maravilloso que nos ha sido dado y que en este tiempo está actuando a favor de nosotros. Es Dios otorgándonos generosamente ese poder de manera permanente. La palabra que aquí aparece concebida o que nos ha sido dada está en un tiempo verbal que significa eso, que Dios lo otorga generosamente de manera permanente. Lo que nos dio en el pasado, pero continúa
teniendo resultados en el presente, es perfecto. Es Dios actuando a favor nuestro continuamente, la obra de Dios continuamente en nuestras vidas. No, nunca se va a cortar la luz para ese poder. Es algo que Dios hace por su gracia y a favor nuestro, su poder divino, generosamente, que se nos está dando continuamente. Pedro dice que ese poder ha sido concedido a nosotros. ¿Quiénes son estos nosotros? Versículo 1. Aquellos que han obtenido, que han alcanzado, que han logrado una fe tan preciosa como la de los apóstoles, una fe igualmente valiosa. El poder es dado a aquellos que han sido justificados por Dios, que han recibido la fe, que son hijos, que somos hijos de Dios. Y el último punto, ¿cuál es el camino para lograr esto? ¿Cómo hacemos nuestro este poder? ¿Cómo nos ocupamos en nuestra salvación de tal modo que haya un avance en santidad? Dice el versículo 3, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Mediante el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Somos atraídos por la gloria y la excelencia de Cristo. Esto es maravilloso. Pedro se refiere a la majestad revelada del Señor Jesucristo, que lo hizo atractivo para nosotros. Es por eso que la única manera que puede haber una fe salvadora en nuestra vida manifestada a otros es conocer más al Señor Jesucristo. Fíjense que cuando Juan quiere mostrar salvación, quiere lograr que otros vengan al conocimiento y quiere lograr que quienes somos salvos crezcamos en nuestra fe, lo que hace es mostrar al Señor Jesucristo. Lo único que Él hace es presentar al Señor Jesucristo. Los milagros del Señor Jesucristo, las señales del Señor Jesucristo, sus palabras preciosas, increíbles, divinas, sus señales milagrosas. Y lo que nos va a decir, esto que está escrito es para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por su nombre. Viendo la gloria de Cristo, nosotros hemos venido al Evangelio y hemos creído en las excelencias del Señor Jesucristo. Esa gloria, esa hermosura de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que si miramos el Antiguo Testamento, siempre perteneció a Dios. La gloria es algo que siempre perteneció a Dios. Cuando estamos viendo la gloria del Señor Jesucristo, en realidad estamos viendo a Dios. Y esto es maravilloso. A Dios nadie le dio jamás, dice Juan, el Hijo. El unigénito Dios le ha dado a conocer. Vemos al Señor Jesucristo como Dios manifestado en carne. Somos impactados por su gloria, como Juan que dice, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ese es el camino para que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas, transformándonos de gloria en gloria en la misma imagen. Es el Espíritu Santo guiándonos por la palabra, mostrándonos al Señor Jesucristo como glorioso y transformando nuestras vidas en su mismo carácter, transformándonos a su semejanza. Me pidió el tiempo, tengo que terminar porque llevo más de 30 minutos, así que, hermanos, cierro solamente con esto. Todo lo que necesitamos para vivir vidas piadosas, todo lo que necesitamos para ser más santos, no es un checklist de reglas a seguir mediante nuestros esfuerzos para ser mejores y para mirar en menos al resto.